Bienvenido a nuestro podcast. Creciendo y mejorando. Estrategias de evaluación para el éxito educativo. Les saluda Jonathan Suárez, Daniela Herrera, Julia Moreta, Dayana Macías, Débora Ujo. Comencemos. A todos bienvenidos a nuestro podcast Creciendo y Mejorando. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos importa mucho como estudiantes, que son las evaluaciones. ¿Qué es la evaluación? Pues bueno, todos lo vemos como algo estresante, pero en realidad es algo muy importante que nos ayuda a mejorar día a día. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación, qué tipos de evaluaciones hay, cómo podemos mejorarla y qué estrategias metodológicas podemos implementar para tener mejores resultados. Primera pregunta del día es, ¿qué es la evaluación y para qué sirve? Bueno, el día de hoy estamos con Daniela Herrera, Julia Moreta. y la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es, ¿qué es la evaluación y para qué sirve? Claro, básicamente las evaluaciones es lo que utilice el docente como para medir nuestros conocimientos y si estamos aprendiendo lo que ellos nos enseñan. Aquí encontramos los tres tipos de evaluaciones. Primeramente está la evaluación diagnóstica. Estas se las utilizan de manera antes de comenzar una clase. Entonces el docente toma una evaluación para poder conocer sobre nuestros conocimientos previos que tenemos. Luego están las evaluaciones formativas. Estas nos ayudan a más que todo poner en claro nuestro conocimiento. Estas los docentes, un ejemplo, los utilizan más cuando, un ejemplo, acaban una clase y están las preguntas, sean preguntas de refuerzo, preguntas de autoevaluación, referentes pues a la clase. O preguntas de reflexión también. Ajá, exacto. Entonces eso los docentes utilizan para saber qué nomás nosotros hemos aprendido y en qué valencia pues nos estamos quedando. Luego está también lo que son las evaluaciones pues sumativas, que estas ya vienen a tener algo significativo. Estas ya no vienen a afectar a nuestras notas, estas se las ocupan más en las partes de periodos finales o a mediados. Aquí nos dan si afecta a nuestra nota, se hacen en medio de exámenes, trabajos finales y bueno, pues estas son bastante importantes. Estas se pueden decir que son como las cúspides de las evaluaciones porque son las que representan la calificación final. Exacto. Claro, Daniela, y imagínate que tú tengas un examen de matemática y saques baja nota. ¿Qué harías ahí en ese momento? Claro, si yo he estudiado bastante y me he sacado baja nota, pues me preocuparía, pero dependiendo de si es una evaluación pues formativa, entonces yo diría, listo, puedo mejorar tal vez en las preguntas Claro, con la que yo he hecho mal. retroalimentación. Entonces yo mejoro pues en la pregunta que hice mal, busco la respuesta correcta pues y me voy autoevaluando. Y entonces de aquí yo les hago una pregunta. Entre esos tres tipos de evaluaciones, ¿cuál cree que sería la más importante? Yo para mí está lo que es la formativa, porque estas se dan de manera constante, de manera cotidiana, entonces aquí nosotros vamos aprendiendo más. Tenemos esa pequeña intervención y claro, cuando somos partícipes en las clases, pues nosotros somos más constantes en la información. ¿Y usted, señorita Moreta? A mí me parecen todas muy importantes porque en cada evaluación nos van evaluando. Incluso desde la casa nos están evaluando, desde una sociedad, desde una escuela. Pero en sí la evaluación no es solamente un proceso que una evaluación es una nota. Muchos dicen que una evaluación es una nota, pero es un proceso que debemos de hacer para mejorar cada día, porque cada día vamos mejorando en cada evaluación. Eso, yo he escuchado que dicen que no importa la calificación que saques, sino el conocimiento que tú estás aprendiendo o estás desarrollando ahí en la evaluación. Y seguimos con la segunda pregunta, que es, ¿cómo nos evalúan y qué métodos funcionan mejor? Bueno, es una excelente pregunta lo que acabas de decir. Para entender cómo nos evalúan y qué método funciona mejor, es importante aclarar que la evaluación no es solamente una calificación, sino que es un proceso de aprendizaje. Constantemente los profesores nos van a evaluar a nosotros a través de estas evaluaciones y van aprendiendo, por ejemplo, a través de planificaciones, métodos, estrategias que ellos van utilizando en este proceso para llegar a nosotros los estudiantes. Sí, también hay otra forma más útil de utilizar las evaluaciones que son como portafolios también de formas digitales. Ya podría ser una de estas, que es un ejemplo que sería de cuando fue la pandemia, ya se hacían las evaluaciones en formas de portafolios, les entregábamos y así teníamos una participación que ya veíamos las actividades de nosotros los estudiantes. Las de los que sería de la tecnología también es en Google Form, que ya sería
participación demasiado activa para así nosotros poder tener una evaluación más atractiva. Pero aparte de esos métodos también puede haber más, ¿no? Como puede ser, como tú dices, portafolios virtuales, pero también pueden ser portafolios en físico, ¿no? Ajá, sí, porque, o sea, ya se daba en las escuelas que unos maestros los pedían digitales, ya otros los pedían físicamente, los revisaban y si alguna tarea no estaba bien, lo mandaban a repetir y ya se hacía como una evaluación, de forma de evaluación. Pero actualmente más se utilizan los portafolios digitales que los escritos, ¿o tú qué crees? O sea, sí, actualmente va avanzando la tecnología, como ya todos sabemos, y ya en las escuelas también va avanzando esto de como dije, valga la redundancia, la tecnología que ya los profesores ahora quieren hacer todo virtualmente, no solo enviarle como que cosas escritas a los estudiantes y así. Lo mismo pasa también con las evaluaciones, es decir, los exámenes que tenemos. La mayoría son por plataformas digitales, como por ejemplo las universidades tienen plataformas en donde la mayoría hacen exámenes digitales que mayormente escritos. ¿Por qué crees esta razón? De acuerdo a tu pregunta, creo que es porque es un método más accesible, se puede decir, porque como dice, las universidades cuentan con ese sistema y también cuentan lo que es el internet y los estudiantes ya tienen su dispositivo móvil, que es algo muy normal que ya todo el mundo tenga, hasta un niño tiene un teléfono hoy en día. Exactamente. Eso pero también hay casos como que a veces el internet mismo no abastece para todos los estudiantes y a veces pienso que también no es bueno solo confiarse en la tecnología, sino también en lo tradicional, o sea, un papel y una hoja. Exacto, Poner como en lo hacían práctica anteriormente. todo. Porque Eso, ahí más que todo, ahí lo que sería el punto fuerte, que ahí no vas a estar por ir copiando, porque o sea, tú en el teléfono vas a estar así en tu plataforma, rápido se estudia el maestro, y cambias de pantalla y te vas a buscar la respuesta. Es un método muy utilizado ahorita en los jóvenes. Y en el cambio en la hoja, no vas a poder hacer eso. Tenemos un pensamiento más crítico a eso. Y lo más fácil que tú puedes hacer para responder la hoja, va a ser otro compañero, es mirarle la hoja. O sea, y si el Claro. profesor se da cuenta, te la quita. Pregunta número 3. ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de evaluar y aprender? Bueno, estamos hablando de la forma de evaluar. Esta pregunta, bueno, sería como un docente, pero nosotros como estudiantes, pues ya tenemos conocimiento de cómo nos evalúan y todo eso. Entonces, en la forma de evaluar, yo creo que el docente, más que lo que decíamos, que no es tanto lo tradicional, también de buscar métodos innovadores. También lo de evaluar no solo es buscar el docente simplemente las buenas calificaciones, sino que en base a lo que evalúa, pues buscar en qué valencia estamos nosotros teniendo. O sea, puede entrar aquí lo que es el pensamiento crítico, o sea, no, digamos, el profesor te puede poner una pregunta en la evaluación, reflexióneme sobre tal tema, pero él no te dio el cuestionario con esa pregunta, sino es que es una pregunta adicional, digamos ahí. Y el estudiante a base de su propio conocimiento responde esa pregunta. Claro, exactamente. Igual también cuando venían estas preguntas recuerdo que antes daban las preguntas de poner los conceptos. ¿Qué pasaba en ese entonces? Que no dejaban que se fomente el desarrollo crítico. Entonces, si uno no ponía el concepto tal y cual estaba en el libro, Cero. pues el docente no lo hacía valer. Cero. En cambio ahora, con estas nuevas reformas, la nueva metodología, ya nos dan esa abertura de que nosotros podamos implementar el pensamiento crítico, dar nuestras propias ideas, claro, siempre y cuando estén con el debido y estén en conjunto a la pregunta, Está que tengan relacionado al concordancia. Exacto. Bueno, también podemos hacer la autoevaluación, es decir, que revisar primeramente el contenido nosotros antes que el docente lo haga, y también existe esa posibilidad que el docente cambie el método de enseñanza para los estudiantes, porque no todos los estudiantes captamos de la misma manera las clases dadas. Claro, así como yo les dije en la pregunta, evaluar y aprender, pero el método de aprender puede ser también, hay estudiantes que hacen sesiones de estudio, o sea, mi grupito de 5 o 4 personas, dicen, mañana tenemos examen de historia, cojamos los apuntes que tenemos, nosotros mismos repasemos el tema, hagamos preguntas nosotros, entre nosotros mismos hagámonos una autoevaluación, y eso sería también un método de aprender entre ellos, no solo esperar que el profesor venga y dé las preguntas. Claro, la autoevaluación es muy importante para estos métodos de evaluación. Bueno, sí, y esto del aprender, pues también siempre nos han hecho hincapié los docentes de que a veces no solo depende del docente, de la información que él da, sino que también depende del estudiante. Entonces,
Si el estudiante no pone de parte para aprender, de nada sirve que el docente se ingenie un montón de metodologías, un montón de estrategias, si el estudiante pues no pone de parte. Entonces, también eso es esencial en esta parte. Claro, porque hay también estudiantes que se quedan solo con el contenido del docente y no exploran más del tema. Exacto, también pasa. O sea, el docente se puede matar haciendo planificaciones, métodos, buscando, pero si el estudiante no pone su parte, no sirve de nada eso. Y también así dice como dice la palabra, estudiante, que dice estudia antes, ¿no? O sea, ya tienes que venir con un poco de conocimiento a dar la evaluación. Un conocimiento previo. Y bueno, dejando de lado las 3 preguntas que le he hecho a ustedes, un punto más aparte de eso sería lo que el profesor quiere o pide de nosotros cuando da una evaluación. Claro, es necesario que en las evaluaciones haya esta parte clara, ¿ya? De que el docente se plantee un objetivo de qué quiere llegar con nosotros y qué puntos claves pues va a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Antes también se daba a veces docentes, daban una clase, claro, perfecto, las explicaciones 10 de 10, tú la entendías, pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba la forma ya de ponerla en práctica, al momento de que te daban ya tal vez un examen que sí te afectaba en calificaciones, llegaba el punto de que las preguntas, más creo que estudiaba como en matemática, química, física, a veces como que son temas un poquito medio difíciles, te daba de que los números, las cifras eran complicadas, entonces uno como el que le pasaba esto de un bloqueo, y decía, pero es que lo que yo estudié no se parece a esto. O sea, un caso era a mí cuando me pasó en la escuela, me enseñaron lo que era recién dividir de una cifra, y cuando nos tocó ya dar el examen, nos puso una, que yo me di cuenta, y nos puso una que era de 2 cifras, y no sabíamos qué hacer. Dice, si ya saben de una cifra, de 2 cifras se le hace más fácil, dicen. Pero, o sea, yo estaba en un bloqueo mental, ¿sabes? Yo no hice eso. Bueno, referente a los 2 casos que ustedes me acaban de mencionar, el mío fue totalmente diferente. Yo tuve una profesora, mejor dicho, que en vez de venir a la clase, explicar su tema, explicar cómo va a llevar a cabo, eran exámenes lo que hacía ella. El examen era la clase. Pero ¿qué pasa? Ella no nos explicó nada, literal, no nos explicó y esperaba que el examen fuera fácil y nosotros lo vengamos y lo hiciéramos y sacamos buena nota. Hay veces que uno venía, cogía el teléfono y buscaba la respuesta porque no sabíamos cuál era, porque no nos daba una explicación concreta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta estrategia...? Yo también tuve así mismo un docente. Me acuerdo que él me daba química. Él nunca venía, nunca nos explicaba los ejercicios. Yo nunca sé química tampoco porque nunca entendí. Y él nunca venía a las clases a darnos, pues, a explicarnos. Y él nos pasaba una evaluación. Y nosotros, ¿cómo íbamos a dar esa evaluación si no sabíamos nada del contenido ni la materia de él? Exactamente, son como dilemas que uno se queda como que, ¿y ahora qué hago? Y esta nota me va a afectar. Y ahora si yo le digo, profesor, ayúdeme aquí, él dice, yo al momento no soy profesor de nadie. Así, sí, ¿verdad? aplica eso, dice, yo no sé nada, yo no soy nadie. Hagan como que no estoy aquí. Coja, expresínese y dice, resuélvalo como usted pueda, dice. Sí. Exacto, entonces es por esto que da a punto de que tiene que ser claro. Que lo que se enseña, lo que se llega a impartir, se lo ponga en práctica. Entonces es una forma de que nosotros vamos a mejorar lo que es la educación, mejorar lo que son las evaluaciones, y entonces con esto pues incluso el estudiante, si vamos con evaluaciones que son más prácticas, tal vez ahora que utilizan nuevas herramientas que el internet, que tal página, entonces es esencial pues que los docentes pues implementen esto. Hoy en día sí se está dando, pero es necesario pues que se lo dé a mayor escala, es necesario que en base de eso pues se da la motivación pues también a los estudiantes. Las evaluaciones no son para ponerte a prueba, sino para ver cuánto has aprendido. Y lo importante es que aprendamos de cada evaluación y busquemos mejores formas de aprender. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia con alguna de estas evaluaciones que le hayan enseñado algo que verdaderamente importe? Y esperemos saber sus opiniones en la caja de comentarios. Gracias a todos por ver nuestro podcast.